Queremos darle la bienvenida a Pedro Trigo, miembro del movimiento 26 de julio, el cual, junto a otros jóvenes cubanos como Fidel Castro, en un momento dado en que Cuba era poco menos que el burdel de los Estados Unidos, bajo la tiranía de Batista, pues tomaron las armas con la mano y fue el primer intento de derrocar a la dictadura de Batista y lo que sería años después el triunfo de la Revolución Cubana, que es la razón de ser de nuestra entidad. La defensa de la Revolución Cubana, de sus conquistas y dar a conocer esa realidad que tantas veces está distorsionada en nuestro país. Pedro Trigo López es hijo y hermano de revolucionarios y ha vivido en la Revolución Cubana, como podréis ver, desde sus más principios iniciales. Pedro es un testimonio muy valioso por su recorrido, por sus conocimientos y, como no, por lo que es el compromiso con el proceso revolucionario cubano. Estamos en el 60 aniversario de los asaltos a los cuarteles Guillermo Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, hoy provincia Granma. Aquí estoy compartiendo con ustedes, muy feliz por la hospitalidad que todos ustedes nos brindan, no a mi persona, sino a nuestra 1000 veces gloriosa de la Revolución Cubana. Debo de decirles, creo que es bueno hacer un poco de historia, si ustedes me lo permiten. La situación existente en los países de Iberoamérica, Latinoamérica, como decimos nosotros, en la década del 30 al 40, donde el imperialismo norteamericano, el imperio más poderoso que padecemos, tenía como colonias a los distintos países de Latinoamérica y a la población le llamaban los indios bananeros. Voy a mencionarles, por ejemplo, en Haití, un general llamado Tontón Duvalier. En Santo Domingo, Rafael Leónidas Trujillo, que decía Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Guatemala, Castillo de Armas. Aquí en la revolución que hizo César Augusto Sandinas, el dictador Anastasio Somoza de Nicaragua. Y en Paraguay, Stroessner, que nos viene a la memoria. Eran fieles lacayos de los intereses de los monopolios norteamericanos en estos hermanos países de Latinoamérica. Me viene a la memoria que cuando salí de mi casa con una esposa y un hijo, le dije a mi esposa, lo único que le puedo dejar a mi hijo, Lazarito, que ustedes conocieron, cuando ya tenga razón de conocimiento, que no deje de leer estos dos libros. Uno, la historia de nuestro héroe nacional José Martí, inspirador de la gesta del 26 de julio, y Simón Bolívar. Ahora estamos muy plenamente identificados con Venezuela, pero ya nosotros en el año 53 leíamos y estudiábamos, porque no es leer, es estudiar la figura de los grandes próceres de nuestra historia latinoamericana. Tuve oportunidad de conocer a Fidel Castro antes de que Batista diera el golpe militar del 10 de marzo de 1952, porque debieron haberse celebrado unas elecciones generales el 1 de junio de 1952, pero ya muerto el líder, porque también debemos de decir
que el partido de masas más popular que había en Cuba era el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, liderado y fundado por Eduardo Chivas, cuyo lema era vergüenza contra dinero, a barrer con los ladrones del tesoro público. Partido de masas, con una juventud dispuesta a hacer lo que hubiese que hacer. Y el único partido clasista que existía en Cuba era el antiguo Partido Comunista de Cuba, perseguido, asesinado muchos de sus dirigentes, y ahí que yo simpaticé mucho con el movimiento obrero en Cuba, siendo muy joven, siendo un adolescente, donde el principal dirigente del sector azucarero, Jesús Menéndez Larrondo, fue llamado por el llamado zar del azúcar, José Manuel o José Antonio Casanova, y le puso un cheque en blanco y le dijo: ponga en millones de dólares lo que usted quiera, pero tiene que renunciarme a seguir defendiendo a los trabajadores del sector azucarero en Cuba. Jesús Menéndez, un negro extraordinario, cogió aquel cheque, lo rompió, viró la espalda y se fue. A los 15 días, en la estación de ferrocarril de Manzanillo, provincia de Oriente, fue asesinado por orden de la CIA. Esa es la historia, compañeras y compañeros de nuestra patria. También fue asesinado Araceli Iglesias, líder del sector marítimo, así como del transporte, José María Pérez. Campesinos como Sabino Pupo, porque si le empiezo a decir los nombres, no tendríamos para cuando acabar, y llegaría el momento que me dijeran: Trigo, está bueno ya. Y se lo sabe todo. Pero en esos trajines nos sorprende el cuartelazo militar del 10 de marzo de 1952. En el municipio de Rancho Boyero, que Constantino, que está aquí, que conoce muy bien, hubo nada más que 2 centros laborables que se declararon en huelga frente al golpe militar: el Aeropuerto Internacional José Martí y la fábrica de tejidos telares de Calabazar, que después se le puso el nombre de mi hermano. Fueron los únicos. Batista de inmediato pisotea la Constitución del año 1940, que se había hecho fundamentalmente, se había luchado fundamentalmente por los dirigentes del Partido Comunista, como Juan Marinelo Vidaurreta, Carlos Rafael Rodríguez, Salvador García Agüero y otros dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Pisoteó la Constitución del año 1940 y creó unos mal llamados estatutos constitucionales. Imagínense ustedes cómo estaba podrido el Poder Judicial en Cuba, que de 100 y pico de magistrados, solo 5 se negaron a jurarle los estatutos a Batista. Desde luego fueron expulsados, cesanteados y hasta perseguidos. Y no recuerdo muy bien si a finales de marzo o de abril Fidel me cita para la playa de Guanabo. Yo no sé si aquí habrá algunos compañeros que conozcan, muy cerca de la capital, de la ciudad de La Habana, la playa de Guanabo. Y dentro del mar, Fidel Castro, Gildo Fleitas, después mártir del Moncada, Gildo, Fidel nos planteó la necesidad de ir a la creación de células insurreccionales, porque había llegado la hora, palabras de Fidel Castro, de ir a la creación de un movimiento verdaderamente revolucionario.
que no tan solo estuviera en disposición de empuñar las armas para el derrocamiento del dictador Batista, sino de ir a arrancar de raíces los males que había padecido nuestra pseudo república desde el año 1902, entregada a los americanos por don Tomás Estrada Palma, que les dio esa base naval de Guantánamo con un alquiler de $10 anuales. Hubo uno que le dijo a Raúl, no, que se cojan los $10 miserables. Y Raúl le dijo, no, porque pagando el alquiler, eso demuestra que la base es nuestra y que en su momento no la tienen que entregar, que sigan pagando los $10. Pero seguimos luchando para que nos sea entregada la base naval de Guantánamo. Algo sucede aquí en España con el Peñón de Gibraltar, si no me equivoco. Pero bueno, Fidel me da la orden de ir a la creación de esa célula insurreccional, que debía de estar integrada fundamentalmente por obreros, campesinos y aquellos intelectuales honestos que estuvieran en disposición de empuñar las armas en su momento dado. Al otro día ya yo le tenía a Fidel creada la célula insurreccional de Calabazar, hoy municipio Boyeros. Y así fuimos creando distintas células insurreccionales en la provincia de La Habana, en la entonces provincia de Pinar del Río, de Artemisa, en Nuevo Palos o en la finca Los Palos, en Nueva Paz, hoy actual provincia de Mayabeque, una en Colón, provincia de Matanza, de la cual era responsable el doctor Mario Muñoz Monroy, y una en Palma Soriano, de cual era responsable el doctor Pedro Celestino Aguilera. Así fuimos formando el movimiento. En una ocasión yo le digo a Fidel, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestro movimiento? Fidel me dice, Trigo, no te preocupes. El nombre del movimiento surgirá espontáneamente en su momento oportuno. Vamos a llamarle movimiento y que vamos a luchar por la hora cero. Participé en todo lo que estuvo a mi alcance siguiendo las orientaciones de Fidel y de Abel. De Abel tengo recuerdos imborrables, porque se puede decir que Abel Santamaría Cuadrado jugó en mí un papel muy fundamental en mi formación revolucionaria, martiana fundamentalmente. Así, esto también quiero contárselo a ustedes. Fidel va una tarde a mi casa con Abel. Me dice, Trigo, en 25 yo, apartamento de Abel, como en el apartamento de Melba, como están entrando y saliendo responsables de célula, los únicos que conocían los responsables de célula eran Fidel y Abel. Porque yo sabía que en Boyero había otras dos más, pero Fidel me decía, no tienes por qué conocerlo, porque puedes caer preso, te pueden torturar y denunciar a tus compañeros. Y si no sabes los nombres, no puedes denunciar a nadie. Así Fidel nos fue educando y formando en la disciplina y en la discreción. Me manda para casa de los suegros. Y no vengas hasta que te llamemos. Se quedaron en la salita comedor de mi modesta casita. Pero mi suegra me dice, llévale café a Fidel y a Abel. Entonces
voy con mi bandejita, entro, y hoy cuando Fidel le decía a Abel, imagínate, estamos en el centenario de nuestro apóstol José Martí, y malamente hemos conseguido 5 uniformes militares. Y tiene que ser la hora cero en el año del centenario de nuestro apóstol Abel. Entro y le digo, le traigo café. Ah, muy bien, muy bien. Entonces dígole, Fidel, ustedes hablaron de uniformes militares. Yo creo que tengo la solución. Ay, compañeras y compañeros, ¿a qué fue aquello? Fidel me insultó. Eres un indiscreto, oíste lo que no tenías que oír. Bueno, Fidel, los oídos como los ojos. Imagínate. Pero yo creo que tengo la solución. Abel, con su mirada penetrante, sin decir nada, me miraba y Fidel me decía, ven acá, ¿y cuál es la solución que tú tienes? Digo, mira, yo tengo un pariente lejano que es enfermero sanitario del Hospital Militar de Colombia, que él puede adquirir los uniformes a los casquitos que le llamaban, a los soldaditos que tenían un bajo salario y vendían los uniformes para tener un ingreso más. Y creo que a través de él se pueden adquirir esos uniformes. Dice, pero es militar, no quiero militares. Fidel, pero mira, Florentino Fernández León, que así se llama, que para honor nuestro vive todavía, no estuvo de acuerdo con el golpe militar, fue conmigo al entierro de Eduardo Chivás y yo respondo con mi vida por la garantía de Florentino Fernández. Vuelve Fidel y me dice, pero es militar. Bueno, sí, es militar, pero algún riesgo tenemos que correr, Fidel. A ver, me guiñó el ojo como que no discutiera más con Fidel. Se van, como a la hora y pico, a las 2 horas regresan. Me dicen, mira, Abel y yo hemos ideado un plan. Vete a ver ese militar. Tú le dices que la línea abstencionista del Partido Ortodoxo acordó la lucha insurreccional y que a ti se te ha designado en Habana Campo para organizarla y que de ti necesitamos, que de él necesitamos la adquisición de uniformes militares. Menciónale los dirigentes del Partido Ortodoxo que a ti te dé la gana. Los nombres que no puedes mencionar es el de Abel y el mío. Yo fui a ver a Florentino a su casa, que vivía entre San Antonio de los Baños y Alquizar, y le hago el planteamiento y dice, oye, por fin Batista entró por la violencia y por la violencia hay que sacarlo. Yo por poco le digo, eso dice Fidel, pero me callé. Puedo conseguir armas, rifles. Y digo, no, Florentino, por tu madre. Uniformes nada más. Bueno, ¿cuándo empiezo? Digo, no, mañana mismo. Dice, ¿traíste dinero? Porque necesito dinero para comprarlo. Digo, no, he venido sin dinero porque no sabía tu disposición, pero mañana yo te lo traigo. Oiga, me llegué a las 2 y pico de la madrugada a mi casa. Allí estaba Fidel y Abel esperándome a ver qué me había dicho el militar. Y entonces, Fidel, no hay problema. Está en la mejor disposición de adquirir los uniformes, pero me pidió 400 pesos. Ahora no lo hago porque estoy malo de la rótula, pero Fidel daba unas zancadas de un lugar a otro, rascándose la cabeza, decía, ¿y de dónde rayo? A ver, nosotros sacamos 400 pesos. Dice, hay que buscarlo porque el trigo no se puede chotear, tiene que llevarle el dinero. No, vamos a ver a Jesús Montaneo Oropesa. Jesús Montaneo Oropesa tenía 500 y pico de dólares que quería fabricar una casita, se lo entregó a Fidel. Debo de decirle que toda la organización y creación
del movimiento para la acción de la hora cero no nos los dio nadie, salió de nosotros mismos. Y tengo una anécdota de la casa donde yo vivía, pero primero debo decirle, un trabajador de la cervecería La Tropical, llamado Pedro Marrero Aispurúa, voy una tarde con Fidel a verlo en el barrio La Ceiba, en Marianao. Y cuando entramos Fidel y yo a la casa de Pedro Marrero, que nos esperaba, faltaba el juego de sala, faltaba el juego de comedor. Y vimos en una habitación unos colchones en el piso. Y Fidel le dice, pero Marrero, ¿qué tú estás haciendo? Si ya hipotecaste tu plaza de carrero en La Tropical, que era una plaza muy codiciada porque daba mucho dinero. ¿Cómo te has puesto a vender el juego de sala y el juego de comedor? Dice, no, y el frío, el refrigerador, como decimos en Cuba, le puso la mano arriba Pedro Marrero. Ese mañana lo voy a vender. Dice, te prohíbo terminantemente que vendas más nada. No puedes vender más nada. Palabra de Pedro Marrero que yo mientras viva no se me podrá olvidar. Yo no sé si leía marxismo-leninismo o lo que él leía, pero estas fueron las palabras que yo le he dicho en distintas ocasiones y Fidel no me ha desmentido, porque testigo Fidel y yo nada más. Fidel, si estoy en disposición de dar mi vida, ¿qué me pueden importar los bienes materiales? Pedro Marrero Aispurúa fue uno de los 6 que cayó en combate en el asalto al cuartel Moncada. Para mí, un compañero inolvidable. Y así Ernesto Tisol vendió su granjita avícola, así Oscar Alcalde vendió sus acciones en un laboratorio farmacéutico, y ahora viene una anécdota de mi casa. Una tarde va Fidel y Abel a mi casa y yo me quedo hablando con Abel y yo veo que Fidel empieza a darle la vuelta a mi casa. Digo, Abel, ¿qué se trae Fidel dándole vuelta a mi casa? Y dice, yo no sé. Viene Fidel y me pregunta, óyeme, ¿la casa es tuya? Digo, bueno, sí, yo la fabriqué. ¿Y tienes la propiedad? Digo, no, porque fabriqué en el terreno de mi suegro y hasta que no haga la segregación del terreno no puedo sacar la propiedad de la casa. ¿Por qué me lo pregunta Fidel? Porque si tenía la propiedad para que me lo diera para yo hipotecarla porque necesitamos dinero. Le quiero decir con esto que si llego a tener la propiedad de la casa me quedo sin casa. Porque todos estábamos en la mejor disposición de entregarle a Fidel y a Abel lo que nos pidiera. Así nos fuimos organizando y nos fuimos preparando para la acción de la hora cero. La célula de Calabazar se alojó con otros compañeros en la calle Celda número 8 de Santiago de Cuba, otros compañeros en el Hotel Rex y otros en otros lugares. A las 12 de la noche, Renato Guitar nos trasladó para la hoy conocida granjita Siboney. A la 1:15, 1:20, después que Fidel pregunta por los responsables de célula, o sea, le pasó revista a la tropa, como se dice, Abel, Trigo, acompáñenme. Y salimos Fidel, Abel y yo de la granjita Siboney hacia la Plaza Marte en Santiago de Cuba. Allí Abel fue al encuentro del doctor Mario Muñoz y yo me quedé con Fidel viendo el comportamiento de los carnavales, viendo si había movimiento de soldados, hasta que llegó Abel con el doctor Mario Muñoz de la provincia de Matanza, término municipal de Colón, y le dice, Fidel, hoy ha llegado la hora cero. Fidel le dice, sí, doctor, hoy ha llegado la hora cero.
Dice, oye, ¿qué día he escogido? 26 de julio. Hoy cumplo 42 años de edad. Al cumplir 42 años de edad, fue asesinado por la espalda miserablemente el doctor Mario Muñoz en el hospital Saturnino Lora. La acción del Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Los teóricos, los que conocen en estas cuestiones, dicen que fue un fracaso militar. Sí, sería un fracaso militar, pero yo no lo vi así, compañero. Primero, demostramos que había una juventud que estaba en disposición de inmolarse, de dar su vida por salvar el legado histórico de nuestro héroe nacional, José Martí, en el centenario de su natalicio. Y definió la lucha armada como el único medio para el derrocamiento de la dictadura e ir a las raíces de nuestros males. Lo que no logramos en el Moncada, lo logramos después en el desembarco del Granma, en la formación del glorioso ejército rebelde en la Sierra Maestra, sin olvidarme de las dos columnas invasoras de oriente hacia occidente, una comandada por nuestro inolvidable comandante Camilo Cienfuegos y la otra por nuestro glorioso guerrillero Ernesto Che Guevara, que al llegar a Santa Clara e ir al descarrilamiento del tren blindado, se rinden las soldadescas que iban con armas para el ejército de la tiranía dada por los Estados Unidos, y al enterarse Batista del descarrilamiento del tren y que todos cayeron prisioneros, se dio a la precipitada y se fue huyendo en la madrugada del 1 de enero de 1959 para Santo Domingo, para que lo protegiera el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que no sé cuántos millones de dólares le pidió para protegerlo. Y podemos decir que a partir de esa fecha, Cuba logró totalmente su soberanía, su independencia y su dignidad. O sea, que podemos decir que Cuba ha sido el primer país libre de América Latina. Y ejemplo para los hermanos países de Latinoamérica y para los países del tercer mundo que también luchan por su independencia. Aquí les puedo decir, después del triunfo de la revolución, ya no voy a hablar de más de 35 atentados que la CIA le organizó y le preparó a Fidel Castro. Intentos cerca de 400, pero bien probados como 35 atentados a Fidel. La CIA trató de eliminar a Fidel Castro, no lográndolo. Utilizaron distintos medios para eliminar físicamente a Fidel. Se impone de inmediato, hay quien le llama bloqueo, hay quien le llama genocidio. Digo, embargo, yo le llamo genocidio, porque es un genocidio contra nuestro pueblo, que quiere los distintos gobiernos. Creo que ha habido como cerca de 10 presidentes en estos 53 años de revolución que tenemos y no han logrado derribar a nuestra revolución. Y hemos tenido momentos muy difíciles, muy difíciles, porque cuando la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, como le llaman, y de los demás países, nos quedamos solos, solitos, con una mano adelante y otra atrás, como decimos en Cuba. Entonces, Fidel, que siempre aspiró a un turismo sano en Cuba, por sus playas, por su riqueza, por su clima,
Dijo, hay que abrirle la puerta al turismo. Traerá desigualdades, pero es el precio que vamos a tener que pagar por salvar a nuestra revolución. Porque hay quien dice por ahí, no hay desigualdades, sí, pero se están superando. Se están superando, y yo le diría que en estos momentos actuales tenemos logros muy positivos. Aquí yo he traído una entrevista que le hicieron a la vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, donde dice, esto es fresquecito, que el bloqueo ha provocado daños a Cuba por 96.000 millones de dólares al pueblo de Cuba. 96.000 millones de dólares nos ha costado ese genocidio. Han introducido virus como la fiebre porcina. ¿Cuántos puercos, cerdos tuvimos que eliminar y sacrificar los que estaban destinados para el consumo de la población? Virus, bacterias, atentados. Y no nos podemos olvidar del crimen del vuelo de Cubana de Aviación de Barbados, donde perecieron 73 pasajeros, incluyendo la tripulación, que toda la tripulación yo la conocía porque yo trabajé en la Cubana de Aviación, por el señor Seboch, que murió, y Posada Carriles. Posada Carriles se pasea libremente por las calles de Miami, protegido por el actual gobierno. Y a eso me viene una frase, porque decía, no, quizá Obama, que esto que lo otro. Una vez a Che le preguntan, bueno, y con el cambio de presidente en los Estados Unidos, ¿qué usted opina? El Che respondió, da lo mismo Juana que su hermana. Frase de Che. Tengo aquí también, que no se lo voy a decir también, la invasión mercenaria de Playa Girón, auspiciada y financiada por el entonces presidente John F. Kennedy. Y hemos tenido que ir contra viento y marea, enfrentándonos a todos los planes de la CIA. Y en solidaridad, te voy a poner un ejemplo nada más, porque si no, porque Venezuela da mucho petróleo a Cuba, que esto es los enemigos nuestros en nuestra revolución. Pero ¿qué ha hecho Fidel? ¿Qué ha hecho Fidel sobre eso? Mira, Hugo, tienes que crear la Universidad de Medicina de Venezuela. Yo te voy a ayudar. Yo voy a mandar los profesores y formar la Universidad de Medicina para que tú no tengas que pedirnos más médicos prestados. Forma tú tus propios médicos. Dígame, ¿qué revolución hace eso? Solamente la revolución cubana. Solamente. Y ya no vamos a decir los médicos que tenemos en los países del tercer mundo. Y me viene a la mente una frase de nuestra heroína del Moncada, de la Sierra y de la lucha clandestina, de Melba Hernández, que una vez me dice, Pedrito, qué fortuna la nuestra, que podemos dar lo poco que tenemos con aquellos que nada tienen. Por eso que yo a Melba la tengo en mi corazón, por suerte está viva todavía ya, Yeye. Además, dos mujeres que participaron con un valor, que se habla de la madre de los Maceos. Cada vez que tenía un hijo le decía, empínate y vete a luchar contra el imperio español.
pero la mujer cubana, primeramente con Melvin y con Aide, estuvieron muy bien representadas. Después vinieron compañeras extraordinarias como Vilma Espín, como Celia Sánchez Manduley y las Marianas, que fueron formadas también en la Sierra Maestra para combatir por la liberación de nuestra patria. Así, a simples rasgos, compañeras y compañeros, les he contado, porque creo que ustedes se merecen conocer detalles de nuestra revolución, los logros de nuestra revolución en el campo de la medicina, de la cultura, del deporte y no sé de cuántas cosas más. Y algo también, una frase que me viene al Che, que aquí vendría muy bien, que Che decía: aquí en Cuba se podrá meter la pata, pero no la mano. Frase de Ernesto Che Guevara, el inolvidable comandante Ernesto Che Guevara. No sé, yo quisiera que las compañeras y los compañeros me hicieran preguntas sobre nuestro proceso revolucionario, sobre nuestra revolución y los logros que estamos obteniendo en estos momentos en la formación de cuadros nuevos, porque ya los históricos ya vamos pasando. Les puedo decir que de los 165, ahora me informaron del Buró Político que le están haciendo una reparación capital al Hotel Rex de Santiago de Cuba, donde se alojó Abel, y donde nos están preparando 24 habitaciones para los moncadistas. Quiere decir que actos para poder ir al 60 aniversario a Santiago de Cuba, ahora este 26 de julio, vamos a ir nada más que 26 moncadistas. O sea, que estamos trabajando muy fuerte en la formación, en los pinos nuevos que nos habló José Martí, porque nuestra revolución no puede desaparecer bajo ningún concepto, porque además yo considero que es faro y guía para los países que luchan por su total independencia y su total liberación. Hasta aquí, compañeras y compañeros, yo quisiera, yo no creo que aquí entre ustedes pueda haber miedo escénico, ¿no? Resulta que nosotros nos reuníamos en casa de una gallega llamada Josefa Yáñez, en los preparativos con vista al asalto a Moncada. Y Fidel asistía muy periódicamente a casa de la gallega Josefa. Josefa hacía un vino de pomelo que era una maravilla y a Fidel le encantaba. Entonces me dice: Pedrito, tengo 93 años. Después del Moncada, Fidel preso. Después México. Después la Sierra. Me voy a morir y yo no voy a ver a Fidel. Tienes que tratar que Fidel me venga a ver antes de yo morirme. Óigame, el primer viaje de Che, no me acuerdo a qué país. Estaba en el restaurante del aeropuerto José Martí. En el restaurante ellos dos solitos en una mesa, Fidel con un cuchillo haciéndolo así al tapete y ellos dos hablando. Entonces voy a entrar y los custodios me dicen: no, Trigo, hay una orden de Fidel que no puede entrar nadie. No, tengo un recado importante que darle. Dice: no, Trigo, no puede ser. Como yo me la sabía toda en el aeropuerto, bajé a la cocina y por la escalera de la cocina al restaurante subo. Llego donde están los dos, le pongo la mano hacia Fidel, le digo: Fidel, tengo que darte un recado.
El Che se paró y dice, pero eres un atrevido, pero ¿cómo te atreves? Así en argentino. ¿Cómo te atreves a interrumpirnos? No seas insolente. Me dijo horrores el Che. Horrores me dijo. Fidel me tiró la toalla. Mira, Che, Trigo es de los nuestros, es de los fundadores. Discúlpalo. Trigo, tenemos cosas muy importantes que hablar el Che y yo. Cuando yo termine de hablar con él, yo te atiendo. Bien. Me fui avergonzado porque de verdad que fui un intruso, fui un imprudente, ¿no? Cuando terminaron, que el Che cogió el avión, yo tengo una fotografía de el Che cogiendo el avión con Fidel y eso. Y me dice, ¿qué recado tienes que darme? Óyeme, Josefa la Gallega me dijo que no se quiere morir sin que tú lo vayas a ver. Donde vivía Josefa, al aeropuerto eran como 3 o 4 kilómetros, no más. Entonces me dice, ¿qué tú estás haciendo? Digo, no, yo estoy trabajando. No abandones el trabajo. Yo voy ahora mismo a casa de Josefa. Yo le dije, Fidel, tú no vas a ir nada, que yo lo tuteaba. Yo no lo sé tratar en otra forma, por los años que estuve con él. Y entonces me dice, coño, que sí voy a ir. Digo, vaya, que va. El Che me manda para casa de yuca y ahora me mete un coño. Pero bueno. Fidel fue a ver a Josefa. Me contó Josefa después que tuvo más de 3 horas hablando con Josefa. Y se tomó casi 1 galón de vino de pomelo. Yo no sé dónde metió tanto líquido Fidel Castro. Pero se bebió todo. Porque Josefa me dijo que le tenían un pomelo guardado, un vino de pomelo guardado. Dice, Pedrito se lo tomó todo. Desde entonces, Fidel le dio una orden a Celia Sánchez y a Conchita Fernández, que era su secretaria, de que no le faltara nada a Josefa. Como así fue. Después estoy en una tribuna en la Plaza de la Revolución y estoy con un compañero del Moncada y del Granma, sentado Antonio Darío López y yo. Y el Che mira para Darío porque fueron compañeros de habitación en México. Dice, mira, el Che me vio, seguro que me viene a saludar. Digo, ay, mi madre. Ay, mi madre. Yo me ericé. Efectivamente, viene el Che. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mira, te voy a presentar a un compañero. Me dice, sí, yo lo conozco. Tú eres el del aeropuerto. Me reconoció. Yo muy apenado le decía, ay, así, mucho gusto, mucho gusto. Vaya, se suavizó la cosa y el Che está tranquilo conmigo. Y en una ocasión, él designa a Melba Hernández, directora del ICP, Instituto Cubano de Petróleo. Y Melba me dice, Pedrito, acompáñame, que el Che quiere que yo vea la oficina que me preparó allí en el Ministerio de Industria, hoy Ministerio del Interior, en la Plaza de la Revolución, donde está la figura de Che. Y fui, y nos estaba esperando, muy atento, muy amable. Nos invitó ¿cómo se llama? Al mate o a café. El mate. Entonces le dice a Melba había mandado a hacer un cuadro muy grande de los mártires de la revolución que habían tenido una participación muy directa con ella. Y entonces le dice Melba, Che, muy buena la habitación, pero no me sirve, porque no me cabe el cuadro de los mártires. Mi cuadro, le dijo, porque mi cuadro de los mártires aquí no me va a caber. Dice, que tú dijiste, ¿tu cuadro? Sí, Che, mi cuadro. Y tú sigues creyendo en la propiedad privada. Le dijo Che, pero el encuentro aquel inicial, yo tuve la culpa, Yo fui de verdad el imprudente.
pero haberlo conocido, haber estrechado su mano, para mí vale mucho. Para mí vale mucho. Porque tenemos un lema, patria o muerte venceremos. Yo digo una cosa, patria para nosotros, muerte para el enemigo. En eso yo he discrepado de Fidel, o de la revolución. Soy un poco libertino en eso, pero bueno. Pero la frase que de verdad me gusta, que me encaja a la misma maravilla, hasta la victoria siempre.